Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa de Ecuador, la costa del Pacífico, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que es o lo que significa esta guerra arancelaria que ha empezado Daniel Noboa con Petro y Colombia el día de ayer. Todos sabemos que Daniel Noboa es el pequinés de Donald Trump. El pequinés de Donald Trump, lo repito. Si Donald Trump le dice que ladre, pues ladra, ¿no? Y ayer lo que vimos fue a un Daniel Noboa en Davos pretendiendo codearse con la élite económica del mundo y participando en esa actividad junto a Donald Trump y a Milei y al presidente de Paraguay para respaldar a Donald Trump. Simplemente eso es lo que ha hecho. Ya sabemos que Donald Trump es el titiritero de estos tres presidentes. En esa ocasión hemos visto cómo Milei nuevamente es y se caracteriza por ser un demagogo. Es el demagogo de América Latina. Es el individuo que le hace creer al mundo que la libertad es lo mejor del planeta Tierra, pero la libertad como él la concibe consiste en la libertad que tienen los ricos de su país para apropiarse del trabajo, la riqueza del país y de todo lo que pueda estar a su alcance. Eso es lo que él llama libertad. Libertad es la posibilidad que tienen los ricos de apropiarse de todo. Él supone que Argentina, si puede seguir el mismo camino de Estados Unidos, donde la libertad se convirtió en educación, la educación se convirtió en creatividad, la creatividad se convirtió en visión y eso produjo grandes millonarios que desarrollaron desde el automóvil, la radio, la electricidad, el internet, los GPS, la comunicación satelital, todo eso. Pero Argentina no es un lugar donde el conocimiento tenga posibilidades. Argentina es un lugar que desde la llegada de los conquistadores españoles fue tierra de racismo, hostigamiento y opresión para millones de seres humanos por generaciones. Entonces, nos encontramos con un Daniel Noboa que vive en el Ecuador una guerra civil llamada conflicto interno, que la está perdiendo, que es una guerra contra el narcotráfico, y que en esta primera semana del mes, y en estas primeras semanas, porque no es solamente la primera semana, del mes del año 2026, nos ha llenado los noticieros con masacres, con sangre, con prisiones, con detenidos, con... Bien, el asunto se presenta cuando el señor Daniel Noboa se le ocurre decir que le pone 30% de impuestos a los productos que vienen de Colombia. Esto es algo muy grave porque las relaciones entre Ecuador y Colombia han sido unas relaciones armónicas siempre hasta el gobierno de Gabriel García Moreno en 1870 más o menos, en la que se le ocurrió hacerle declarar la guerra a Colombia porque él le había puesto el ojo a una mujer colombiana del cuerpo diplomático de Colombia y como ella lo desairó, entonces le declaró la guerra a Colombia. A esos niveles de estupidez han llegado estos gobernantes muy impulsivos que nos ha regalado Guayaquil.
Gabriel García Moreno, recuerden ustedes, era un guayaquileño igual que Daniel Noboa. Ahora estamos viviendo el denominado conflicto interno armado que se ha traducido en una crisis económica porque Ecuador ha dejado de lado la responsabilidad del Estado por la salud. Entonces ha habido un deterioro de los hospitales, se han deteriorado las carreteras que construyó Rafael Correa. Hemos visto ahora la crisis eléctrica, que fue algo terrible en el año 2024 a finales, pero que se teme que vuelva y hemos estado comprando energía eléctrica a Colombia. Como consecuencia de esta imposición de impuestos, Petro ha reaccionado y ha eliminado el aporte colombiano, la venta de energía eléctrica de empresas privadas colombianas a Ecuador y a su vez también le ha puesto impuestos del 30% a las mercaderías ecuatorianas. Como todos sabemos, esto es una guerra entre Trump y Petro. Y Noboa solamente es el alfil, es el títere, es el pequinés que sale a ladrarle a Petro. Y Petro es en este momento el peor enemigo que tiene Donald Trump en América Latina. Tanto así que en las Naciones Unidas Petro pidió la desobediencia del ejército norteamericano a las órdenes de Donald Trump, algo que era inaudito, inaceptable y que sacudió al mundo. Luego ha sido también el individuo que ha denunciado el genocidio de Gaza entre Estados Unidos y a Israel. Ha sido el individuo que ha denunciado los asesinatos de Donald Trump en el Caribe y es el individuo que ha denunciado ante el mundo el secuestro de el presidente Maduro de Venezuela y la violación del territorio de Venezuela como un atentado al derecho internacional. Trump, por supuesto, está en Davos y su finalidad es pelearse con todo el mundo. Como consecuencia de esto, primero ha encontrado una reacción en el presidente de Canadá que le ha dicho hasta aquí no más. En segundo lugar, ha tenido que retractarse de la amenaza de invasión a Groenlandia porque los 5 países más importantes de Europa han enviado ejércitos para proteger Groenlandia y entonces él vio que se le venía abajo la OTAN. Y actualmente está con el propósito de hacer la guerra en el Caribe y hacer la guerra en el Ártico. Y en la guerra del Ártico, para la guerra del Ártico entonces quería las bases de Groenlandia. Pero ahora su influencia en el Ártico ha disminuido notablemente al no poder conseguir Groenlandia, al enfrentarse sin Canadá, sin su aliado Canadá, a Rusia y tener solamente una presencia a través de Alaska. Esto es lo que ha perturbado a Donald Trump y como Donald Trump dice que cede pero no perdona, no le quiere perdonar a Petro y ha utilizado a Daniel Noboa como títere para producir en Ecuador ya no solamente una guerra civil, sino una crisis económica que ya venía marcándose, que ya venía haciéndose y que ahora ha llegado a un punto de inflexión. Por supuesto, el problema de la guerra contra el narcotráfico es que el ejército ha sido movilizado desde las fronteras, especialmente desde la frontera colombiana, a custodiar las calles de Ecuador. Y entonces la frontera de Ecuador es la que ha quedado sin vigilancia y eso es lo que ha permitido que ahora dólares y cocaína entren por la frontera y Ecuador se haya convertido en lo que es en este momento.